Universidad Tecnológica de Bolívar, por la invitación, que es una invitación a la casa. Entonces me siento muy complacido de retornar a la casa aquí en Cartagena. Quisiera advertir que inicialmente el profesor Aaron Espinosa, director del laboratorio, me hizo una invitación que yo leí en un momento de pérdida de memoria, pérdida de responsabilidad y absoluta insensatez que tengo por momentos. A veces más prolongadas que los contrarios. El profesor muy amablemente me había propuesto que hablase de políticas para la vida cultural en América Latina. Bien, unos días después recuperé algo de la sensatez y de la responsabilidad, leí nuevamente la ponencia y lo llamé o le escribí alarmado, diciéndole que yo no podría hablar de ese tema, por una sencilla razón, una razón matemática, aritmética mejor, o más concretamente del tratado de matemática del hermano Bruño, que fue el que yo estudié en el colegio del Divino Niño de la señorita Serrano en Bucaramanga, que la considero una de mis grandes experiencias pedagógicas. Y hice sumas cuando coordiné el Compendio de Políticas Culturales de Colombia durante el ministerio de Paula Marcela Moreno Zapata, y por indicación de ella, encontramos 29 políticas culturales colombianas. Entonces lo que enseña Bruno es 29 multiplique o reste inclusive a 15 por país y tendrá entonces una exposición que no podrá nunca manejar. Entonces le escribía al profesor pidiéndole que cambiáramos el título por políticas de la vida cultural en Colombia, y no sé si después le dije que iba a hablar solamente de 3 políticas. No tuve más fuerza, y mi texto más reciente, que va a salir pronto, publicado por la Escuela de Artes de Bogotá, es precisamente un análisis de 3 políticas culturales. Bien, pero antes de hablar de esas 3 políticas, que creo que son 3 políticas relevantes para Colombia, y que tienen la particularidad verdaderamente excepcional de que esas 3 políticas han sido gestionadas por una ministra que ha durado hasta el momento 7 años, que puede durar 8, es decir, todos los 2 mandatos presidenciales. Pues yo creo que tiene una periodización histórica que hace necesario mirar qué ha pasado con cierto tipo de políticas colombianas en ese lapso de tiempo. Colombia nunca había tenido una ministra o ministro de Cultura 8 años. Yo digo que nuestro ministro más preparado, el que hizo toda la carrera, el que debió estar 8 años, solamente estuvo 1 año y medio, que fue Juan Luis Mejía de Antioquia, durante el gobierno. Por eso se explica que haya durado 1 año y medio del presidente Castro. Todo allí en ese gobierno era fugaz, deletero y de poco tiempo. Bien. Y me podría quedar solamente en este punto explicando algunas conversaciones personales que tuve con el expresidente, y sobre todo una cantidad de columnas críticas que yo escribí en el periódico El Tiempo cuando el expresidente a quien me estoy refiriendo era presentador de televisión. Bien, de informativo, de noticiero de televisión. Bien, el Compendio de Políticas Culturales de Colombia fue un momento para tratar de poner en evidencia no tanto las políticas como el capital de las políticas culturales que Colombia había construido o ha construido en los últimos años. Y yo sostengo
que particularmente desde la denominada revolución de la República Liberal. Yo creo que la República Liberal es uno de los documentos más brillantes de la definición de políticas culturales en Colombia, de presencia de un corpus intelectual en las decisiones del Estado sobre la cultura, y creo que es el origen de muchas de las políticas culturales colombianas. Después de ese compendio, que por supuesto es un momento en el tiempo, el transcurrir de las políticas ha sido muy interesante en estos, digamos, 50 años, y particularmente creo desde la definición de la Constitución colombiana de 1991, de la Ley General de Cultura de 1997 y de la configuración del Sistema Nacional de Cultura por estos años y la creación del Ministerio de Cultura post 1997, después de la ley. En ese compendio yo recuerdo que propuse que las políticas culturales colombianas podría hacerse una tipología en que diferenciáramos políticas sectoriales, políticas transversales y políticas territoriales. Pero el compendio es solamente un esfuerzo por profundizar en las políticas sectoriales, pero no en las políticas transversales, que son varias y muy importantes y a las cuales casi nunca se les ha puesto la atención que se debe, yendo por políticas transversales, aquellas políticas que pasan a través de la arquitectura institucional de la cultura y que significan puntos de encuentro entre diversidad de temas y no simplemente definiciones temáticas por áreas culturales, asunto que he criticado en varias ocasiones. Digamos que el modelo colombiano hace más énfasis en las políticas sectoriales, políticas entonces por áreas, políticas que dialogan poco, políticas cuyos puntos o nodos de encuentros son relativamente pobres y políticas que llegan a las regiones de una manera avasalladora. La noticia sobre lo que pasó con ese compendio en términos de políticas regionales no lo voy a tratar aquí, es una historia triste y que demuestra claramente un asunto que yo critiqué en su momento, y es que las políticas sectoriales colombianas, políticas de las artes, políticas de patrimonio, políticas de emprendimiento, políticas de industrias creativas, políticas de financiación, políticas de concertación, etcétera, son entonces políticas sectoriales descendentes, y que políticas culturales ascendentes son muy pocas realmente las que existen en Colombia. Es más, dentro de mi ponencia, y no sé si alcanzaré a mostrarlo, las tres políticas a las que me voy a referir tienen, entre otras cosas, el hecho contundente, dramático, de que la costa, la zona Caribe, es, y aquí se encuentra una paradoja, una de las zonas más ricas por las dinámicas culturales que presenta, y es una de las zonas con uno de los consumos culturales más terriblemente bajos. Es más, es prácticamente en todos los puntos medidos por la encuesta nacional de consumo cultural, la última, la zona atlántica está por debajo de zonas como por ejemplo la zona amazónica. Yo le pasé estos datos al profesor Abello, porque me parecía que a veces los datos de las encuestas nacionales de Colombia tiene encuesta nacional de consumo desde el año 8, y hay una continuidad muy rica para la interpretación. A veces no se mira con los datos desglosados, y cuando uno acerca la lupa a los datos desglosados, tiene unas conmociones
verdaderamente tremendo. Digo, cuando los acerca a nivel socioeconómico, a nivel educativo, a ubicación geográfica, a tamaño de las ciudades, por no decir que casi nunca, por ejemplo, nuestras estadísticas nacionales de cultura se acercan a las zonas rurales como se han acercado los profesores en ese ejercicio tan bello que esta mañana presentaron los profesores de la UPR. Bien, a partir del compendio he hecho algunas reflexiones, por ejemplo, un análisis sobre las relaciones entre políticas comunicativas y políticas culturales, que alguna vez me llevó a decir en público, en el lanzamiento de un libro, que ahora hablaré sobre él, de cómo un libro da origen al nombre de una ley, y cómo el nombre de una ley da origen a una política y una forma de intervención. Es decir, estoy refiriéndome al libro sobre la economía naranja que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo, en la reunión donde, infortunadamente para ellos, me invitaron a hablar. Yo estaba en la mesa con el ministro en ese momento de información, de tecnología de la información y la comunicación, y le dije: el ministro de Cultura eres tú. Tú eres el ministro. Le dije a Diego Molano. Porque muchos de los asuntos centrales de la cultura, y tengo análisis históricos sobre esto, se han resuelto, primero, no en la arquitectura institucional colombiana, en la arquitectura institucional internacional. Segundo, no en la arquitectura cultural colombiana, en la institucionalidad cultural transnacional. Y no en el campo específico de lo que llamamos cultura, sino en el campo específico de donde tienen gran dominio las grandes corporaciones globales, como Google, como Facebook, o como Amazon, etc. Bien. Una reflexión precedente a mi análisis de las tres políticas, donde obviamente seré más malediciente y viverino, espero. Es una especie de maledicencia con las cifras, a partir de cifras y de procesos y de lo que he vivido en esas políticas. El primer punto que yo criticaba es que se está expandiendo lo sectorial, no es que se está acabando, es que se está fortaleciendo, ya sea por la reformulación de los sentidos de las áreas en que se entiende está clasificada la cultura, o por la aparición de nuevos campos de aplicación de las políticas culturales. Lo segundo es que los contextos de creación, circulación y apropiación social de las políticas está variando muy radicalmente por estos fenómenos a que he acudido de globalización, transformación de ecosistemas digitales, etc. Que existen relaciones y transacciones entre diferentes políticas públicas y que debemos descifrar eso que llamamos intersectorialidad de la gestión de la cultura. Que hay unas asimetrías muy graves en el desarrollo de las políticas culturales colombianas. Yo acabo de hacer para el Ministerio de Cultura un análisis, una interpretación del instrumento de encuesta de la vida cultural, del diagnóstico de la vida cultural colombiana. Lo he hecho con un grupo de investigadores muy jóvenes, muy talentosos, muy dinámicos, que me ha encantado escucharles. Y, por ejemplo, el estado de la concentración de las industrias creativas es evidente, es de unas cifras que resisten el menor análisis. Pero, por ejemplo, la aplicación de unos mapas de calor, una metodología muy interesante, a la encuesta de vida cultural colombiana, muestra un panorama
fundamental, que es el panorama de las fiestas. Por eso me alegra que entre los activos culturales, que están diseñados para todo el proceso de reparación simbólica en Colombia en la época de posacuerdo, esté precisamente que la gente esté diciendo lo que los mapas de calor también nos revelan en toda la geografía colombiana, y es no puede haber una política cultural colombiana de profundidad que no se pregunte sobre el tema de la fiesta. Y aquí puedo articularme al planteamiento de Lucina cuando señalaba la importancia, por ejemplo, de la corporeidad, del cuerpo en toda esta temática. El libro más reciente que estoy leyendo es un libro de Michael Taussig que se llama Belleza y Violencia, en que Taussig, que ha sido uno de los grandes etnógrafos que ha hecho trabajo sobre Colombia, habla de la cirugía cósmica y hace una bellísima interpretación antropológica del tema de la liposucción en los hombres y mujeres colombianos. No hago aquí ninguna discriminación trans y demás modos de vida. La cirugía cósmica y todo el tema de las reimaginaciones, rediseños y tecnologización del cuerpo como un elemento cultural fundamental. Es verdaderamente extraordinario. Por eso con cariño llamamos al gran antropólogo Michael Taussig en Colombia, Miguelito Taussig, que es uno de nuestros grandes intérpretes desde que Miguel Taussig hizo etnografías en todo el Pacífico colombiano hasta estos días, ya cuando su obra ha sido definitivamente acogida por el medio antropológico. Muy bien. Hay un capital cognitivo, creo, sobre la cultura y lo cultural que no puede ser desconocido en Colombia. Lo dije en la sesión pública donde se presentó el plan de desarrollo de la actual alcaldía de Bogotá en una estupendísima reunión popular en Bosa, donde yo no iba hace mucho tiempo quiere decir casi toda la vida, pero fue extraordinaria porque me invitaron como experto a hablar. Y yo pensaba que era una mesa donde había 2 personas, o 3 o 4, pero era un movimiento, una movilización como de 30 o 40 personas que fueron a debatir la dimensión cultural del plan de desarrollo. Y yo dije en esa ocasión que yo no estaba de acuerdo con el hecho de que una administración, cualquiera que sea, llegue y haga lo que se está haciendo con el canal de la ciudad de Bogotá, donde se borra completamente la anterior participación y gestión. Lo mínimo que podría haber habido es una comisión independiente que mire cómo está el canal, económica, en contenidos, en tecnologías, etcétera, y entregue unas recomendaciones por una sencilla razón, y es que un canal de la ciudad es de la ciudad y no de las autoridades de la ciudad. Esta confusión no debe existir. Muy bien. Señalo solamente algunos precedentes que salen de la tarea del compendio, pero quiero ahora entrar al análisis de la política. Uno de los puntos más delicados del trabajo del compendio fue hacer la taxonomía de la política. Quien hace la taxonomía tiene el poder. Eso fue lo que le dijo Santo Banco a Alicia y eso está claro, ¿no? El asunto es la palabra, el lenguaje, la clasificación, y es lo que dijo Foucault cuando señaló que una de las epistemes claves en la historia del pensamiento fue la episteme de la semejanza, la episteme del cuadro y la episteme de la historia, ¿no? Foucault, recuerden, escribió la episteme de la semejanza
termina con esa larga sombra que se escapa de los libros de caballería. O sea, la Epistemia de la Semejanza termina con el inicio, con el gran inicio de la literatura. Bien, y empieza el cuadro, empieza el INEO, hay que hacer clasificaciones, hay que hacer órdenes. Pues bien, ¿cómo ordenamos las políticas? En el ordenamiento que hicimos hay unas políticas de la memoria, ya no se habla de políticas de patrimonio. En un sentido complejo, creo yo, de las memorias que hay que complejizar. Y segundo, de la política de los sentidos. Y en la política de los sentidos clasificamos las tres a las cuales me voy a referir. La primera la he titulado leer más libros con intervalo o leer diferente. Yo creo que esa es la gran dicotomía y es la gran trampa en la cual cayó el ministerio de la señora ministra. Yo debería decir, pero para eso están los economistas muy viciosos que tenemos ya en esta área, el presupuesto colombiano invertido en esto durante los últimos 8 años. Son cientos de miles de millones. Bien. Pero esto tenemos que mirarlo no como un informe que presenta el ministerio mirándose a sí mismo, sino como un informe que presenta la sociedad mirando la responsabilidad de un ministerio, ya no solamente en la definición de las políticas públicas, sino en la definición también de los presupuestos, las regiones, los actores sociales que han estado presentes en ello, los actores beneficiados, por ejemplo, de la industria editorial. Hay que decir claramente a este país cuánto ha costado la dotación de libros, quiénes han sido los que han ganado las licitaciones de la dotación de libros, qué tipo de libros son los que han circulado en las bibliotecas públicas, cuáles son los planes de formación de los bibliotecarios, cuáles son los sistemas de asociación y participación de los bibliotecarios, cómo son nombrados los bibliotecarios por los alcaldes locales, cómo participa la lectura en los planes de desarrollo tal como lo manda la ley. Sobre eso pueden hablar los informes de entrega de resultados del Ministerio y debe. Algunos de mis datos, por supuesto, tienen que ver con estos informes de transparencia, pero yo creo que cada vez son los ciudadanos los que deben, en procesos transparentes de discusión, de debate público, los que deben mirar estas cosas. Bien, primer punto sobre esto. Yo creo que los procesos de lectura y escritura, que me parece de manera muy original y muy interesante en Medellín, se llaman de oralidades, lecturas y escrituras. La incorporación de la oralidad cercana a la lectura. Yo diría que deberían llamarse también de otros modos de leer. Cuando salió el plan de Bogotá, que participan personas muy queridas porque se llama el plan Leer es Volar, yo escribí en la misma tarde a la directora del plan unas hojas que se llamaron Ando Volando Bajo. Se la mandé a la directora. Y es a partir del poema, de la canción de Pedro Infante. Al escribirle, yo le di una cantidad de razones por las cuales yo creía más en ese momento en Pedro Infante. Yo creo que el primer gran problema es que en la política cultural colombiana de lectura y escritura, la macrometa, así yo lo escuché en una reunión en Cali por parte de las autoridades de la cultura, es pasar de 1.8 a 3.2 de lectura. Eso es una barbaridad. Y
es una barbaridad, porque he estado presente en todos los estudios nacionales de lectura, es decir, sé de qué hablo. En todos los estudios nacionales de lectura he estado, desde el año 2000 hasta el año 13, y por lo tanto tenemos en Colombia una visión longitudinal que nos dice, no se propongan, es que esa no debe ser una macrometa. ¿Cómo puede ser eso una macrometa cuando del año 2000 al año 5 la lectura de libros en Colombia se desplomó 30%, por favor? Una política de lectura nacional debe mirar la condición del libro, por supuesto, y de las empresas editoriales, pero no puede ser hecha solamente para eso. Y los periódicos y revistas subieron un punto. Eso es igual de lo que sucede en muchas partes del mundo. Y la única lectura que creció fue la lectura de Internet, que se triplicó en Bogotá y se duplicó en todo el país. Entonces es obvio que no puede haber una política que esté basada solamente en el consumo de libros, pero sí debe estar basada en la explosión de los modos de la lectura. Según la encuesta de consumo cultural del DANE, el 90.7% de colombianos y colombianas de 12 años y más leyeron en cualquier formato o soporte, lo cual nos va indicando, cambian los modos de lectura, cambia el acceso al mundo del leer solamente a través del libro. Es magnífico que la gente lea libros, estoy totalmente de acuerdo, pero eso no es lo que sucede. Crece la relación entre la lectura y el mundo de la escuela. El alto porcentaje de la gente que viene a las bibliotecas y que leen libros instruccionales o para la instrucción, aunque en Colombia está variando un poco, y es una buena noticia la lectura que tiene que ver con el gusto, con la autonomía y con el desarrollo personal. Ha habido una serie de buenas noticias para Colombia que pasaron desapercibidas. Aquí se afanan muchísimo y creo que deben afanarse por los datos de empleo que da Perfecti en el DANE. Me parece loable y necesario ese interés. Pero no comentamos suficientemente que por primera vez en la historia de las mediciones, en la prueba Saber 11, los niños, ya muchachos, más bien jóvenes colombianos, subieron el porcentaje de los índices de lectura analítica, y que medidos por la prueba NISA también sucedió lo mismo. Pero la noticia es todavía muchísimo más importante, es que esos incrementos de la lectura analítica y crítica sucedieron por haber sido jalonados por la escuela pública. Esto me parece una noticia extraordinaria en un sistema educativo donde casi nunca tuvimos el concepto de la educación pública, y un gran sector de la educación fue capturado por las iniciativas privadas. No teníamos una educación laica y pública, una educación laica, pública, en igualdad para todas las personas de este país. Bien, las evaluaciones del plan de lectura han dicho, de las propias hechas por el Ministerio de Cultura, que el plan no ha tenido incidencia en la generación de nuevos lectores. Esto es una cosa tremenda. No, lo que ha hecho es reafirmar a los lectores que ya se tenían. Este es el punto. Bien, con relación a esto, después ustedes tendrán el texto. Digo esto.
Uno de los aciertos de la política de lectura y bibliotecas ha sido el fortalecimiento de la relación entre lectura y escuela. Yo creo que ese es un nodo fundamental. Y Colombia ha tenido un acierto. Y ese acierto ha sido además en este gobierno. Y es el acierto de pensar que una política de lectura no es solamente una política de bibliotecas públicas, eso está muy bien. Ese acierto comenzó en el gobierno del presidente Uribe, continuó en el gobierno del presidente Santos, sino que también debería entrar el contingente de las bibliotecas escolares y después el contingente de las bibliotecas comunitarias y después el contingente de todo el sistema de protección social que ingresara en una visión concertada de los lugares donde la lectura puede crecer. El texto más reciente que he escrito, no sé si lo alcanzaré a mencionar, lo menciono ahorita, es un texto en que hablo de los desbordamientos de la cultura y de los desbordamientos de la lectura, haciendo un guiño a el jesuita Michel de Certeau, que no solamente fue jesuita, sino ex jesuita, Michel de Certeau, cual lo hace más jesuita, ha sido ex, quien dijo en sus reflexiones: la cultura está en los márgenes, y es uno de los cultura. Bien, yo creo que se está desbordando la cultura y desbordando la lectura. Eso lo digo a partir de la quema de una biblioteca pública en Bogotá, y después mis visitas a esos barrios del suroriente de Bogotá y mi visita a las escuelas, a las bibliotecas públicas en el extramuro bogotano, frente a la presión modernizadora de una ciudad que devora el campo. Al lado, que está exactamente para tu tema, al lado del páramo más extraordinario, el más bello y más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz. Eso tiene historia, el páramo de Sumapaz. Hay toda una historia del páramo. Bien. Como se constata en los estudios de lectura de Colombia, la lectura está vinculada con el nivel educativo, a más educación, más lectores, y la escuela y los maestros son protagonistas decisivos no solamente del aprendizaje de la lectoescritura, sino de la conformación de hábitos lectores, pero también son ahí la preocupación de que los niños, cuando se les mira en las estadísticas nacionales, los de 5 años a 12, muestran una pasión realmente por querer leer, pero entran a la escuela, entran al túnel escolar, instructor, y al finalizar no quieren leer. Entonces hay que preguntarse en la política nacional qué es lo que está pasando ahí. Es lo que dice Bernard Lahire, el gran sociólogo francés de la lectura. El gran sociólogo francés de la lectura para mí es Roger Santiago. Es el gran maestro, pero después, o cerca de él está Bernard Lahire, que era alumno de Pierre Bourdieu. Y Bernard Lahire lo que dice: a mí me han dicho que los jóvenes de la Bandiera, esos moros que viven en París, que fueron colonia francesa, claro, eso a veces se olvida, ¿no? Que tuvieron que luchar por sus propios derechos frente al colonialismo francés. Que no leen nada, me dicen, y mis estudios demuestran, dice él, que esos jóvenes sí leen. Lo que leen, claro, son revistas de fisiculturismo, dice, y de bricolage, que eso fue lo que vio Lahire. Y dice, y es explicable, sobre todo porque diferencia entre la lectura más bien de estructura semiótica que se enseña en las escuelas, con una lectura de acción, una lectura de interpretación, llama Bernard Lahire, que es aquella que enclava la lectura con la vida.
que enclava la lectura con el cuerpo, nuevamente lo que señalaba Lucila, que enclava la lectura con la cotidianidad habitada por los jóvenes de hoy. Varias decisiones de política en este sentido, de esta política, creo yo que han sido acertadas. La participación de los niños y de las niñas colombianos desde los 5 años en los más recientes diagnósticos de lectura. La articulación de los programas de lectura con el programa de 0 a 100, eso me parece excelente. La presencia de las bibliotecas escolares dentro de los planes de desarrollo de las redes de bibliotecas. La participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como uno de los lugares sociales de la cultura. Un aspecto muy preocupante del conjunto de las cifras nacionales que les ruego mirar es el comportamiento de las regiones. Sobre todo llaman la atención los bajos porcentajes de la costa atlántica en sus 7 departamentos, y vienen 3 páginas mostrando los bajos porcentajes de consumo de esa región. Y entonces yo digo, ¿cómo explico esa tensión entre el dinamismo cultural de la vida cultural del Caribe? Que no es el dinamismo cultural del Caribe, es el dinamismo cultural de la nación, de eso que llamamos nación. Porque el vallenato no es que se dé en Santander, yo nací, no, se da en esta región y se convierte en una música que une también a la nación. Podemos tener diferencias con relación a lo que nos guste o no, pero eso es así. Y no es que estoy hablando de ciertas manifestaciones que podrían llamar de músicas populares, también puedo hablar del movimiento moderno de la pintura que se gesta en esta región, o puedo hablar del estudio que estoy realizando sobre las inmigraciones intelectuales en Colombia en el siglo XX, muchas de las cuales provienen de esta región. Llámense Vinges, llámense Paul Daguet, llámense, hay muchos nombres de intelectuales extranjeros que vivieron en la zona Caribe, que irradiaron lo que tenemos de culturas modernas y contemporáneas a la nación. Bueno, después me refiero al plan de Bogotá y al plan de Medellín, y a ambos les evalúo, digamos, o señalo algunas discusiones acerca de la forma de organización de esos planes que me parecen bien interesantes. Yo escribí ese libelo de Ando Volando Bajo, pero digamos el ejercicio calumnioso, pero realmente tiene elementos muy interesantes. Yo no creo un plan de lectura que no se articula también a un plan de contenidos digitales. Yo no creo en un plan de lectura que se mide solamente por la lectura de libros, pero que no mira etnográficamente lo que está sucediendo en la lectura de los jóvenes. Yo no puedo pensar un plan de lectura en este momento que no tenga que ver con la difusión del libro y los precios de los libros. Por eso me llama la atención el plan de IDARTES de lectura, libros al viento, que me parece es una de las iniciativas, es una iniciativa muy, muy interesante. La segunda política que evalúo, paso rápido, no tengo nada en mente, ya. Es la mejor comprobación, digo, de que buenas leyes y acertadas políticas, que casi es un imposible inrecto, diría, inciden en las dinámicas culturales de un país. Y un ejemplo colombiano, yo creo, de la política de cine, también con sus problemas. Cuando yo empecé a escribir sobre estos temas, es decir, cuando participé en el primer informe que Colombia hizo sobre el impacto de las industrias culturales en el Producto Interno Bruto colombiano, hoy superado, por supuesto, años luz por los estudios de los profesores
que nos presentaron de esta manera y que fueron muy estimulantes, para mí verdaderamente estimulantes. La producción de películas al año en Colombia era 4 películas al año. Ahora estamos llegando casi a 50, 60 películas al año. Pero el problema es ese. Hay que mirar el tema de las audiencias nacionales de películas. Hay que mirar los momentos de la cadena y cómo están siendo resueltos. Por ejemplo, la guionización, por ejemplo, la producción, por ejemplo, la postproducción, por ejemplo, la circulación de los materiales en términos internacionales, etc. Pero muchos de los indicadores que he revisado en el campo de la cinematografía resaltan las 2 leyes que Colombia tiene de cine. Las políticas, las determinaciones del campo, del COMPES, sobre el tema, la participación o la creación de una instancia, que es una arquitectura del cine, que es la que reemplaza a Focine, que es Proimágenes, la existencia del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, la gestión de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, los sistemas de convocatorias y de concertación nacionales y regionales en diferentes actividades de la actividad cinematográfica, la presencia del Sistema Nacional del Cine dentro del Sistema Nacional de Cultura, los eventos de circulación del cine, la participación del cine en festivales internacionales, por ejemplo, la consistente participación de Colombia en los festivales de Cannes y de otras partes del mundo, el ingreso de empresas privadas en el mundo del cine, que hay que mirarlo también con cuidado, la existencia de mercados culturales regionales, las acciones de algunas delegaciones diplomáticas en la divulgación del cine colombiano y las relaciones aún difíciles. Esto es una mistificación del lenguaje, porque si dijera la verdad, yo no debería escribir esa frase tan anodina de las difíciles, las relaciones aún difíciles. No, es que son muy difíciles desde 1927 con el monopolio del cine colombiano. Y eso podría dar una charla sobre qué significa esas frases y ese autor que escribe estas cosas totalmente descafeinadas y absurdas. Y el apoyo a entidades como la Cámara de Comercio, como IMPES Bogotá, como Impulsa, como la Mesa Audiovisual del cine. Pero hay una serie de debilidades del cine estando en un momento de enorme importancia, como por ejemplo el fortalecimiento de la producción desde las regiones, nuevamente la región planificada por un centralismo en algunas 3 o 4 ciudades. La consolidación del oficio de guionista, de la narrativa, del contar, la diversidad de género, el aumento de los espacios alternos de exhibición, que es fundamental también. Sé que la directora de Artes tiene muchas ideas y acciones en este tema. Ya hizo existir un espacio que no existía físicamente, pero que no había sido apropiado, uno de los espacios más bellos, el centro de los héroes de la ciudad, que se recobró de una forma muy bella. Y según me habló en un momento, intentaba rescatar otros lugares como por ejemplo el cine de Parque San Jorge. Ya lo tenía en la presentación, no sé cómo era eso, pero tampoco contar. La incidencia de las nuevas plataformas digitales en la transformación de las audiencias, la mejora de la calidad de los cortometrajes, el avance en la concertación entre productores y exhibidores, el fortalecimiento de los aportes de cuota de pantalla en la televisión y de las iniciativas de formación y la búsqueda de otros sistemas de financiación del cine que se agreguen a la labor del Fondo Nacional del Cine. Bien, pero el uso. No, esto es como para sentarse y dialogar y criticar. Mucha crítica sobre estos puntos.
No nos baste con los informes de la ministra. No. Eso es muy importante y debe hacerlo. No. Es con informes desde otros ámbitos como estos, académicos, sociales, gremiales, comunitarios. Y finalmente hay una tercera, es que ya no di más, estimado Aarón. Y titulé tercera política, el color de la naranja, acordándome un poco también de un director de cine que invité al Centro Ático cuando era su director yo. El invitado era Abbas Kiarostami. Y alguna vez a Abbas, que al segundo día las señoras del café, las señoras que barrían, llamaban a Abbas: ¿cómo estás, Abbas? Eso era bellísimo. Buenos días, Abbas. Y él sonreía. Entonces le dije un día: aquí de este edificio, ¿a ti qué te gusta, Abbas? Y entonces Abbas Kiarostami me mira entre unas gafas oscuras que se movía y me dice: a mí me gusta esto, que en cada rincón veo una lotación. En cada rincón veo una lotación. Es decir, casi una película. Bellísimo. Y sus estudiantes estaban buscando locaciones pues, en el Amazonas, perdidos en las montañas, etc. Y él me dijo: pero si es que esta calle está todas las locaciones, está todo el mundo, hay obreros trabajando, hay muchachos que pasan, hay niñas que sonríen, hay niños que sonríen también, etc. Bien, esta es una reflexión, finalizo, sobre las políticas de industrias culturales en Colombia. La ley de espectáculos públicos, las políticas de incentivos a las industrias que se están generando, la búsqueda de circuitos informales y formales de las industrias, pero al final me enfatizo en dos asuntos que les sugiero como lecturas. Quisiera dar una conferencia en que de manera sencilla pudiera yo hacer una guía de lecturas nada más, de lecturas de otros. Bueno, me prima mucho hablar, de verdad. Y esta semana son 6 conversaciones que tengo entre este seminario y un congreso internacional. Esto es demasiado, no sé cómo saldré eso. Les sugiero el análisis de la cuenta satélite de Cultura de Colombia, el documento, y el papel del sector audiovisual, de la industria editorial y de los eventos de difusión cultural, para que sobre las estadísticas nacionales de gasto puedan, por favor, hacer una reflexión. Pero lo segundo que les aconsejo: hay que respirar profundo antes de empezar a leer. En la política de la economía naranja que presentó el honorable senador Iván Duque al Congreso de la República y que fue aprobado, yo eso sí les pido, por favor, que hagan un análisis muy pormenorizado. Lo primero que me llama la atención es que una ley de la República, ¿de qué tipo de república estamos hablando?, se llame con el nombre del proyecto que se publicó en un libro del Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido además por un eminente colombiano. La ley naranja. Pero creo yo, sin ser tendencioso, o siéndolo, exageradamente, quizás, que esa ley va a servir para poco, que puede trabar incluso el desarrollo de las industrias culturales o creativas llamadas ahí en Colombia, que lo que hace es una glosa de lo que ya existe, y temo que la glosa tenga problemas, es decir, que entrabe más
la glosa legislativa que los procesos que están a la base de crear realmente una consistente política nacional de industrias creativas, o también llamado del emprendimiento. Hay que mirar con cuidado ese concepto. Estimado profesor Aaron, regreso a la casa. Quien regresa a la casa se le perdona todo. Se le perdona todo. Eso está claramente señalado. No sé si es en el Evangelio de San Mateo, de San Lucas, de San Juan. Cuando el padre del hijo pródigo, yo no soy pródigo, va y lo busca, y su hermano empieza a gritar y dice: pero espero no parecerme el pastor atrás, va a buscarlo, lo regresa abrazado del padre, dando mal ejemplo, con el calavera de su hijo. Y el hermano, serio, sistemático, juicioso, PhD, etc., le dice: no hagas eso. ¿Qué estás haciendo? Ese calavera es el que nos ha creado problemas. Regreso a casa como calavera o como buen muchacho, y te agradezco la invitación y haber incumplido la primera oferta de hablar de todo